Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 8:29 de la mañana, este jueves 1 de junio. Para saber cuál es la situación actual en algunos estados del país tras las intensas lluvias de estas últimas horas, vamos específicamente al estado Bolívar con nuestro compañero Carlos Zuniaga, quien nos brinda en vivo la actualización. Hola Carlos, buenos días. Coméntanos cuál es la situación actual en el estado Bolívar. Hola, buenos días Marjorie, gracias por este contacto. Son las 8:30 hora de Venezuela, nosotros nos conectamos en vivo desde el estado Bolívar, como tú lo mencionas, para hacer una actualización del panorama con respecto a las intensas lluvias que se han registrado en Venezuela, pero sobre todo en la zona sur. A esta hora, como se ve a mis espaldas, hay un panorama soleado, aunque la verdad hace algunas horas el clima estaba bastante nublado, pero el panorama fue distinto, por ejemplo, la madrugada de ayer y también la noche de anteayer, cuando se registró una intensa lluvia que afectó principalmente a la población minera de El Callao, esto es al sur del estado Bolívar. Precisamente, de acuerdo con el reporte de las autoridades, Marjorie, esta intensa lluvia de aproximadamente 5 horas dejó el saldo de 450 familias afectadas para un total de 2.500 personas y por lo menos 10 sectores también que sufrieron afectaciones, en algunos casos inundaciones. Hay que aclarar que no estamos diciendo que 10 sectores en el Callao o 10 comunidades se inundaron, sino que la intensa lluvia afectó pues a estas 10 comunidades. En algunos casos sí hubo inundación, en otros casos se trató de colapso por mantenimiento de drenajes o por la cantidad de agua que cayó durante la lluvia. Es el reporte de las autoridades. También hubo, Marjorie, derrumbe en algunos tramos de la Troncal 10. Se trata de la autopista que conecta a Venezuela con Brasil y que atraviesa todo el arco minero del Orinoco, incluyendo por supuesto la población minera de El Callao. Entre los sectores más perjudicados, de acuerdo con el reporte de las autoridades, están Matapalo, Nacupay, Barrio Obrero, El Perú, La Chalana, El Banqueo, Guayabal, Mi Alegría, Sector Panamá y Villa Bienaventuranzas. En este último sector nosotros hablamos vía telefónica con uno de los habitantes y él nos contaba que en ese lugar por lo menos 60 familias tienen condición de damnificados porque el agua cubrió parcialmente las viviendas y ellos perdieron enseres, colchones y por supuesto están esperando el apoyo de las autoridades, sobre todo de la gobernación del estado Bolívar, porque en otras oportunidades que nosotros hemos hecho cobertura sobre inundaciones en el Callao, y por cierto lo hemos reportado a través de Buenos Días, la alcaldía ha dicho que tiene toda la disposición, la alcaldía del Callao, quiero decir, ha dicho que tiene toda la disposición de ayudar a la gente, pero ellos se ven de manos atadas porque no tienen la disponibilidad de recursos. Y tanto en aquella oportunidad como en esta, están entonces esperando que la gobernación provea de los recursos que se necesitan para atender a las familias que resultaron afectados por esta situación que en algunos casos Carlos, según el inundación. pronóstico de INAME se esperan más lluvias para el oriente de Venezuela. ¿Cómo se están preparando las autoridades y si se han visto en la obligación de trasladar a las personas que se han visto afectadas por las inundaciones? Bueno, el reporte de las autoridades, por ejemplo, de INAMED, es que el panorama de lluvia y en algunas ocasiones nublados va a continuar sobre todo en la zona sur de Venezuela. Sobre cómo se preparan las autoridades y si ha habido o no algún tipo de traslado de los damnificados, por ejemplo, bueno, en el Callao esto no ha ocurrido, no ha sucedido de momento el traslado de las personas cuyas viviendas quedaron parcialmente cubiertas por el agua. Sin embargo, también sabemos por experiencias anteriores que en algunas ocasiones, aunque las autoridades ofrezcan una mano amiga a estas personas y les recomienden, les sugieran salir de sus viviendas, la mayoría de ellos optan por quedarse, porque también dicen que en ocasiones anteriores, cuando
por ejemplo, como consecuencia de la crecida del río Yuruari, ellos han salido de sus casas, una vez que regresan, bueno, si la lluvia les quitó un colchón y una nevera, cuando regresan encuentran la casa completamente desvalijada por acción delictiva, por la acción del AMPA. Entonces muchos de ellos prefieren quedarse en sus casas. Incluso recuerdo yo que en una ocasión anterior entrevistamos a unas personas que estaban viviendo en la platabanda, en el techo de su casa, porque decían que hasta que el agua verdaderamente no cubriera la vivienda, ellos no iban a salir, porque en una experiencia anterior, cuando salieron los delincuentes, pues se llevaron lo que el agua no se llevó. Así que es un panorama complejo, porque aunque las autoridades los trasladen a otros lugares, a un refugio temporal, por ejemplo, habrá siempre personas que decidan quedarse en sus casas para resguardar lo que el agua y la lluvia no se llevó. Importante decir que en esta oportunidad se trata de una afectación por la lluvia y no por la crecida del río Yuruari, un afluente que atraviesa toda la zona minera de Bolívar y que en ocasiones previas ha inundado también algunas poblaciones. Carlos, por supuesto, ¿cómo está como haciendo el la Callao. población de esta zona que señalas del Callao para poder hacer su día a día normal cuando están estas inundaciones tan fuertes? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en el casco central, donde también hubo afectación, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, nos decía el equipo del alcalde Coromoto Lugo que gracias al mantenimiento en los drenajes que ellos han realizado, el agua en la zona del casco central ha fluido, ha bajado significativamente. No así ocurre, por ejemplo, en los sectores que están en la periferia, que están más, por ejemplo, a la orilla del río Yuruari y sobre todo en la troncal 10, donde, como te mencionaba, hubo algunos derrumbes, algunos desplomes de los cerros que están en medio o alrededor, quiero decir, de la vía. Pero puntualmente con respecto a tu pregunta, pues la actividad en el pueblo se mantiene, vamos a decir, con regularidad, con normalidad, porque en el centro del Callao, en el casco central, no hubo una gran inundación, sino el colapso por la cantidad de lluvia que cayó y por la situación de los drenajes, que aunque la alcaldía afirma que ha realizado el mantenimiento adecuado durante semanas previas, pues también hay que recordar que la lluvia y el agua viene con sedimentos, arrastra escombros, arrastra basura que están en quebradas o en los patios de las casas de las personas, y eso también termina por tapar los drenajes, y esto es lo que ha ocurrido por lo menos en el casco central del pueblo. Carlos, gracias por este completo reporte. Seguiremos monitoreando lo que ocurra en el estado Bolívar con la llegada de las lluvias, y justamente se hablaba de las previsiones que tienen que tomar con esta nueva onda tropical. Desde el punto de vista de los servicios básicos, como el caso de la electricidad, ¿se ha visto afectada por las lluvias, Carlos? Sí, definitivamente sí, porque además hay una recomendación particular que hacen las autoridades, y es que cuando ocurren estas inundaciones le piden a las personas suspender la electricidad en sus casas, desconectar los aparatos eléctricos. Incluso en algunas ocasiones los organismos públicos deciden cortar la electricidad en algunos sectores donde pues se han registrado estas afectaciones que han derivado en inundaciones. En el Callao, por ejemplo, el año pasado hubo un caso de una persona que lamentablemente falleció por una descarga eléctrica porque, bueno, en medio de la inundación hubo un cortocircuito en su casa y ocurrió este lamentable suceso. Por eso las autoridades hacen un llamado a las personas que cuando esté el panorama de lluvia y ese ciudadano viva en una zona vulnerable, pues opte por suspender la electricidad en su casa y también desconectar los aparatos eléctricos para evitar este tipo de situaciones que lamentablemente a veces pues tienen un saldo como el que ya he mencionado antes. Con respecto a los servicios públicos, bueno, en el Callao hay que decir que el servicio de agua por tuberías no es el mejor. La mayoría del pueblo no recibe agua por tuberías, sino por camiones cisternas, y por supuesto cuando ocurren estas emergencias como una intensa lluvia o la crecida del río Yuruari, pues los servicios se ven mucho más afectados, sobre todo el Era agua Carlos y la Zuniaga electricidad. reportándonos en vivo la situación que está ocurriendo en este momento en el estado Bolívar con las lluvias. Conectamos de inmediato
con nuestro compañero José Gregorio Rojas. Él está en el estado Mérida para que nos brinde la actualización. José Gregorio, buenos días. Coméntanos qué ha pasado en Mérida con las lluvias. Muy buenos días, Marjorie, y buenos días para quienes sintonizan BPI TV en este momento. Sí, lamentablemente debemos informar que tres personas sin vida con efecto en el municipio Guaraque. Esta situación se reportó durante el día de ayer y es que mientras los trabajadores del municipio Guaraque intentaban despejar unas vías, encontraron los cuerpos sin vida de tres personas. Un hombre de 31 años, identificado como Iván Ramírez, su esposa de 25 años de edad, identificada como Bárbara Pérez, y su hijo de tan solo 11 años de edad. Así lo han informado las autoridades. José, te Estas personas se escuchamos. desplazaban desde el municipio Tovar hasta el municipio Guaraque, el lugar donde residen, y lamentablemente se presentó esta situación en el estado Mérida. Es lamentable, por supuesto, lo que ha ocurrido. De igual forma, las autoridades se encuentran despejando algunas vías en algunos otros municipios, como el municipio Libertador, como lo ha informado el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, además de las autoridades de protección civil en el estado Mérida. Hasta ahora, la lamentable noticia de las tres personas que han perdido la vida. Nosotros, a través de BPI TV, ya hemos realizado el contacto con el alcalde del municipio Guaraque, por supuesto, para tener toda la información, todos los detalles de lo que ha sido esta triste situación de las tres personas que, repetimos, se encontraban en la vía desde Tovar hasta el municipio Guaraque, pero eran residentes del municipio Guaraque del estado Mérida, en la zona del Valle del Mocotíes. Esperamos que en horas de mediodía ya podamos habernos comunicado con el alcalde y, por supuesto, tener todos los detalles sobre esta situación. Hasta los momentos, las autoridades también han advertido que podrían continuar las lluvias en las próximas horas en el estado Mérida, por lo cual también nos mantenemos atentos ante lo que pudiera ser otras situaciones de emergencias que se pudieran presentar en este estado de la región andina del país. José Gregorio, ¿cuáles son las previsiones y las recomendaciones que están haciendo las autoridades a la población en este momento? Por supuesto, mantenerse atentos con respecto pues a toda la situación de las lluvias, sobre todo las zonas que ya en alguna oportunidad se han visto afectadas, como lo han sido la zona de la Panamericana, del estado Mérida, algunas zonas específicas de la cuenca del Chama, en el municipio Libertador, capital de nuestro estado Mérida, y las personas que viven cerca de algunos afluentes hídricos, de ríos y quebradas, que siempre se mantiene en riesgo ante lo que puede ser el aumento del caudal que ya hace algunos días, durante el fin de semana, se presentaba en el estado Mérida. Por supuesto, también mantenerse atentos a los contactos con Protección Civil, con Bomberos Mérida, con las diferentes autoridades ante una situación, y se mantienen en estado de alerta, al menos así nos lo aclaraban las diferentes autoridades de Protección Civil, tanto en algunos municipios como a líneas generales en el estado Mérida. José Gregorio, ¿se han destinado algunos refugios para trasladar a las personas que están en zonas vulnerables ante deslizamientos de tierra por la llegada de esta nueva onda tropical? Momentáneamente no hay información con respecto a la gobernación sobre los refugios que pudieran darse. Sin embargo, en anteriores ocasiones ya se han realizado esta modalidad de refugio en diferentes municipios. Los recordamos principalmente en Tovar, donde incluso hasta el año pasado lográbamos conversar con algunas personas que lamentablemente todavía se encontraban viviendo en estos refugios a la espera de la respuesta que pudieran darle las autoridades competentes. Sin embargo, de momento, y digamos en los días recientes, no se han presentado esta modalidad de refugios aún, pero las autoridades se mantienen al tanto con respecto a lo que pueda ocurrir en el estado Mérida. Gracias, José Gregorio, por este reporte en vivo de la situación actual en el estado Mérida. Estaremos monitoreando lo que ocurra de aquí en adelante con la llegada de esta nueva onda tropical. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Al regreso estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Mucho que comentar con ustedes el día de hoy. No se aparten.